Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 55 ya de esta sexta temporada y te doy las gracias como siempre por estar cada sábado aquí en tu podcast de literatura que te trae las historias que más te gustan. Bueno, este día es un día muy especial, estoy muy contento de estar aquí una vez más en su segunda intervención de mi mamá, que está aquí acompañándome y que va a dar inicio a esta temporada que dijimos, que esta segunda parte de la temporada, pues estamos en el mes de octubre y hemos decidido que vamos a contar varias historias de suspenso, de terror, para las personas que les gusta este género. Y bueno, para ello vamos a comenzar con la persona con la que conocí esa introducción al género del terror, por medio de sus historias. Ella, con sus muchos años de experiencia como docente, le permitió precisamente eso de ir introduciendo ese gusto por la lectura en muchas generaciones de niños. Y tiene un cuento en especial que se volvió muy popular. A mí también me encantaba mucho ese cuento, aunque la verdad me aterraba bastante cuando era pequeño. Pero en general creo que esa es la sensación que a todos los niños también les gusta sentir. No nada más estas sensaciones como de alegría, sino como que el estar a la expectativa es algo que también los niños disfrutan mucho. Y no hay nada que a los niños no les guste como el de ir a un lado en el que a lo mejor les pasa algo y esa dinámica extraña. Entonces es un gusto como por la adrenalina. Y bueno, pues ahora tenemos aquí, y bueno, primero que nada, pues bienvenida, mami, de nuevo aquí al podcast. Buenos días a todos. Y el día que, a la hora, como dice mi hijo, a la hora que la estén viendo, en la mañana, en la tarde, en la noche, me da mucho gusto estar aquí. Espero les guste. Hay muchos cuentos, pero este en especial tiene un misterio, o no sé si soy yo la que le da el misterio a la hora de leerlo, que les encantaba. Les encantaba, y sobre todo apagar la luz en el salón. Les encantaba apagar la luz y a mí me encantaba ponerme una linterna abajo de la cara, que decían mis compañeras que estaba loca, pero pues sí, ya la mayoría que me conoce sabe que sí estoy un poco loca. Él estaba chiquito también en esa época, debe ser en tercero o cuarto de la primaria, y como se lo leía decía que le daba miedo. Los cuentos que están en esta colección de libros tienen ese misterio, pero sobre todo la que voy a leer hoy es la que más éxito ha tenido hasta la fecha, ¿sí? Dice que por ahí la gente le gustaba antes, a la hora que se iban a acostar, leer cuentos para dormir, pero si eran de espantos o aparecidos, pues lo único que hacía era que se les espantaba el sueño, porque tenían ese misterio en especial. Sí, así es, y creo que en general, en todas las culturas, todos los países, no existe un solo país que no tenga literatura de terror o de suspenso. También tiene como la intención, como toda la literatura tiene una intención de mandar un mensaje o de explicar algo que es incomprensible para las personas en ese momento. Entonces, siempre todas las historias de terror nos dan una lección y esta misma historia también nos tiene un mensaje muy importante que vamos a ir compartiendo. Pero bueno, primero que nada tenemos que saber que el cuento que vamos a platicar hoy es un cuento ecuatoriano y vamos a comentar un poquito acerca de la adaptación que vamos a compartirles el día de hoy, que esta adaptación está hecha por el autor ecuatoriano José Renán de la Torre. José Renán de la Torre nació el 1 de marzo de 1945 y falleció el 8 de abril de 2005. Este fue un escritor ecuatoriano que se graduó en la Universidad Central del Ecuador, fue profesor de literatura, un poeta y narrador, escribió muchas composiciones para niños. Sin embargo, su despegue no ocurrió a temprana edad, de hecho fue muy ya como rumbo al final de su misma existencia. Un día, José Renán de la Torre decidió participar para un concurso del diario El Mercurio de la Cuenca en la década de los 70s y empezó a ganar un concurso tras otro. Entonces el gobierno del Ecuador lo invitó al Programa Internacional de Coediciones Latinoamericanas para Niños y presidió la Fundación Ecuatoriana para el Libro Infantil y Juvenil. Entonces publicó el cuento llamado El Televisor del Sol, Cookie, el Pollito aquí, La Niña Vieja y El Tesoro Brillante. También publicó los poemas agrupados en Adivinanzas y El Agua Dorada.
un cuento que también tiene que se llama Piquicioso y otros cuentos de adivinanzas. Y finalmente todo esto le allanó el camino para poder participar como parte de un programa de Naciones Unidas. Entonces, esa atracción que empezó a recibir lo llevó a catapultarse como escritor cuando finalmente editoriales mexicanas se interesaron en su manera de cómo él contaba las historias. Y entonces algunas editoriales que lo contrataron, como por ejemplo Editorial Alfaguara, y finalmente la UNESCO con la CERLARC le dieron un contrato para que en el 84 naciera de manera internacional, se diera a conocer la adaptación que él hizo de un cuento de tradición oral que se comparte entre la población ecuatoriana, que es conocido como María Angula. Tiene muchos otros cuentos que fueron compartidos y de hecho el cuento que vamos a compartir nosotros, aquí tenemos el libro de parte de ese proyecto que se suscribió la Secretaría de Educación Pública, tomando el apoyo con los libros elegidos por la UNESCO. Y bueno, este fue el avance de José Renán de la Torre, que finalmente en esta década de los 90 fue cuando ya tenía su boom. Él ya estaba, digamos que en su punto más alto de su carrera profesional, llegó por el 93, entre el 96, ya estaba, digamos que en la parte más importante. Sin embargo, pues la vida te da una sorpresa y José Renán de la Torre fallece en el 2005, justo cuando apenas estaba como avanzando aún más en su carrera como escritor. Pero bueno, vamos hoy a conocer precisamente uno de estos cuentos que tiene José Renán de la Torre en esta adaptación, que no es de él propiamente dicho, simplemente él retomó esta tradición oral que hay en Ecuador y pues nos las comparte por medio de un cuento que escribió, pues ya imagínense, hace varios años. Y bueno, pues ahora se los vamos a compartir a ustedes, que es el tema de esta semana, es el cuento de María Angula. Y bueno, pues en este caso, la de la voz será mi madre, la cual va a compartirnos este excelente cuento, que espero que a todos les guste. Y bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. María Angula. María Angula era una niña alegre y vivaracha, hija de un hacendado de Cayambe. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos entre sus amigos para enemistarlos. Para esto la llamaban la metepleitos, la lengua larga o la carichina, chismosa. Así, María Angula creció 16 años dedicada a fabricar líos con la vida de los vecinos y nunca se dio tiempo para aprender a organizar la casa y preparar sabrosas comidas. Cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. El primer día, Manuel, su marido, le pidió que preparara una sopa de pan con menudencias y María Angula no sabía cómo hacerla. Quemándose las manos con la mecha de manteca y cebo, encendió el carbón y puso sobre él la olla sopera con un poco de agua, sal y color. Pero hasta ahí llegó. No sabía qué más hacer. María recordó entonces que en la casa vecina vivía doña Mercedes, una excelente cocinera, y sin pensarlo dos veces corrió hacia ella. «Vecinita, ¿usted sabe preparar la sopa de pan con menudencias?» «Claro, doña María. Verá, se remojan 2 panes en una taza de leche. Luego los pone en el caldo y hasta que éste hierva, se añaden las menudencias». «¿Así nomás se hace?» «Sí, vecina». «Ah», dijo María Angula, «si así nomás se hace la sopa de pan con menudencias, yo también sabía». Y diciendo esto, voló a la cocina para no olvidar la receta. Al día siguiente, como su esposo le había pedido un locro de cuchicara, la historia se repitió. «Doña Mercedes, ¿sabe preparar el locro de cuchicara?» «Sí, vecina». Y como la vez anterior apenas su buena amiga le dio todas las indicaciones, María Angula exclamó: «Ah, si así nomás se hace el locro de cuchicara, yo también sabía». Y enseguida corrió a su casa para sazonarlo.
Como esto sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes se puso molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento. Ah, si así nomás se hace el seco de chivo, yo también sabía. Ah, si así nomás se hace el ají de librillo, yo también sabía. Por eso quiso darle una lección. Y al otro día, doña Merceditas, ¿qué se le ofrece, señora María? Nada, michita. Mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con punzún. Y yo, eso es rete fácil, le dijo. Y antes de que María Angula la interrumpiese, continuó. Verá, se va al cementerio llevando un cuchillo afilado. Después espera para que llegue el último muerto del día. Y sin que nadie la vea, le saca las tripas y el punzún. En su casa los lava y luego los cocina con agua, sal y cebollas. Y cuando el caldo haya hervido por unos 10 minutos, aumenta un poco de maní y ya está. Es el plato más sabroso. Ah, dijo como siempre María Angula. Y si así nomás se hace el caldo de tripa con punzún, yo también sabía. Y en un santiamén estuvo en el cementerio esperando a que llegara el muerto más fresquito. Cuando el panteón quedó solitario, se dirigió sigilosamente hacia la tumba escogida. Quitó la tierra que cubría el ataúd, levantó la tapa y ahí estaba el semblante pavoroso del difunto. Quiso huir, mas el mismo miedo la detuvo. Temblorosa, tomó el cuchillo y lo clavó 1, 2, 3 veces sobre el vientre del finado, y con desesperación lo despojó de sus tripas y punzún. Entonces, corriendo regresó a su casa. Luego de recobrar su calma, preparó esa merienda macabra que, sin saberlo, su marido comió lamiéndose los dedos. Esa misma noche, entre tanto, María Angula y su esposo dormían. En los alrededores se escucharon aullidos lastimeros. María despertó sobresaltada. El viento chirriaba misteriosamente en las ventanas, balanceándolas, mientras afuera los ruidos fabricaban sus espantos. De pronto, por las escaleras, María Angula oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. Era un caminar trabajoso y retumbante que se detuvo frente a su puerta. Pasó un minuto eterno de silencio y luego María Angula vio el resplandor fosforescente de un hombre fantasmal. Un grito cavernoso y prolongado la paralizó. María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzún que te robaste de mi santa sepultura. María Angula se incorporó horrorizada y con el miedo saliéndole por los ojos, contempló cómo la puerta se abría empujada lentamente por esa figura luminosa y descarnada. María Angula se quedó sin voz. Ahí frente a ella estaba el difunto que avanzaba mostrándole su mueca rígida y su vientre ahuecado. María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzún que te robaste de mi santa sepultura. Aterrada, para no verlo, se escondió bajo las cobijas. Pero en un instante sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por las piernas y la arrastraban gritando. María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzún que te robaste de mi santa sepultura. Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa. Y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella. Fin. Muy bien, gracias. Bueno, esta es la historia de María Angula. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado tanto como yo y como muchos niños lo fueron disfrutando a lo largo de tantos años. Muy bien, gracias. A ver, ¿cuál es tu comentario, Mami, al respecto de este cuento? A los niños les encantan las cosas de terror, sobre todo en la época en que pues mis hijos eran chiquitos. Ahorita los tiempos han cambiado, a lo mejor también les gustan, pero a veces a los que no les gustan, yo creo que ya es a los papás, ¿sí? Su imaginación, la entonación del cuento, el misterio que se empieza a hacer, las pausas que uno hace a la hora de la lectura, los empieza
su imaginación empieza a irse a otras cosas, a otros ruidos que no existen, pero que ellos aseguran que sí. ¿Sí? Esa es parte de la lectura. El disfrutar la lectura no nada más es leerla y ya y me gustó, no, sino ir viviéndola. Al leer un libro, tú te vas imaginando cosas. En esta situación, pues cuando son de espantos o aparecidos, tenemos ese don de la imaginación tan fuerte, y más cuando los niños la tienen, porque él lo vivía aquí cuando yo se los contaba. O sea, yo venía, se los contaba a él, para yo luego irla a contar con los niños. Y cada uno tenía su versión distinta, ¿no? En los libros del Rincón está esta recopilación de cuentos latinoamericanos. Teníamos otro de cuentos mexicanos también de terror, pero desgraciadamente hay libros que se pierden, se prestan y ya no regresan, y si no, tendríamos unos cuentos también muy buenos ahí para ofrecerles, pero pues ese cuento se desapareció de la biblioteca y no hay otras escuelas que no lo tienen. Lo he investigado, lo he buscado, pero ya no lo encuentro. Y fue un agrado para mí hoy empezar con este cuento. ¿Sí? Es un cuento que no es el único que está en este libro, pero es el que más tuvo éxito de todos en cuanto a la lectura. Y ahorita que él dice que va a empezar con los cuentos de terror, pues de aquí soy. Muchas gracias por invitarme. Espero volver a regresar con otra historia Claro para todos. Sí. Gracias. Gracias, mami. Creo que al final las historias, todos estos cuentos que son para niños tienen la intención de mandar dos mensajes para conectar a ambas generaciones. Porque el adulto y el niño entienden dos mensajes distintos, ¿no? El niño puede a lo mejor quedarse, los niños son muy perceptivos en cuanto a la emoción, ¿no? Un muerto, eso es peligroso, ¿no? Tengo miedo, la precaución, ¿qué pasa si se me apareciera un muerto por la calle que viene y abre y se pone frente a mi cama y ya no puedo hablar, como le pasó en este caso a María Angula, ¿no? Te causa toda esa expectativa. Pero el adulto que lo está leyendo, cuando se toma un minuto para irlo reflexionando, él se va dando cuenta de los otros mensajes que están ocultos dentro de esta misma historia. O sea, porque analicemos un poquito el cuento, ¿no? Lejos del tema de lo sobrenatural, también tenemos otros temas que son muy propios de reflexión. María Angula era una adolescente. Tenía 16 años y estaba casada. Sí. O sea, ese ya es un mensaje interesante de la época. Para ese momento en que la historia existía y que estaba vigente con mayor naturalidad, para todo el mundo era súper normal. O sea, ¿pero por qué no? Pues ya tiene 16 años, claramente ya debería estar casada. En este momento de la historia, quizás para nosotros diríamos, oye, pero pues apenas es una chamaca, debería estar continuando con sus estudios, otro tipo de formación. Pero para ese momento de la sociedad, 16 años ya, o sea, ya estaba grande, ya era momento de que se casara. Y precisamente el cuento en primera te está hablando de una mujer que es adolescente y que se casa. Luego te manda el mensaje del tema de que precisamente por ser adolescente es muy inexperta y que no conoce de muchas cosas. Entre las cosas que desconoce es el tema de la cocina, ¿no? Y eso que dice que era una niña muy chismosa. Pero no era curiosa de conocer ese tipo de cosas, ¿no? También nos hace la reflexión muchas veces de cómo las mujeres no tenían como elección. Y quizás ella no nos dice esa parte del cuento, pero ella nada más, ¡pum!, se casó, ¿no? Y también recordemos que ese era un momento en el que te casabas y no te dejaban oportunidad. Y bueno, al final, toda esta cuestión con lo de el ser humildes, también nos manda ese mensaje de ser agradecidos, de valorar la ayuda que nos dan otras personas, porque en este caso María Angula nunca valoraba el apoyo que le daba a su vecina. Y siempre ella decía creer saberlo, porque es esta parte de que imagínense ustedes esta cuestión de ser la recién esposa adolescente, que todas tus vecinas subestiman, ¿no? Ay, mira esa chamaca, ¿qué vas a ver? Porque era eso, realmente, también. Entonces, así como de, pues yo claro que sé. Y le faltaba humildad,
de reconocer, sí, la verdad, ahorita no sé, pero pues si me enseñan, pues va a haber el día en que ya voy a dejar de siempre necesitar de todos ustedes, ¿no? Entonces, sí nos invita ese cuento a los adultos a la reflexión de la humildad, de tener en cuenta que el no ser agradecidos puede tener también una consecuencia. En este caso, a la vecina, quizás a modo de broma, nunca lo midió, dijo, ay, le voy a decir algo descabellado, no creo que sea tan sonsa como para darse cuenta que es una broma. Pero hay gente que no lo toma como broma, ¿eh? Esto también nos habla de una responsabilidad, porque la vecina era mayor y ella se aprovechó de su posición con una adolescente, la cual la seguía ciegamente, lo que ella le dijera ella lo hacía. Y si eso había funcionado tantas veces, ¿por qué esta vez no? O sea, yo trato de entender esa parte, ¿no? O sea, no es que María Angula no fuera a decir un momento de, oye, será buena idea irme a meter a un panteón y sacarle las tripas a un cadáver, o sea, pero estaba tan ciega su fe en su vecina de que, pues sí suena bastante loco, pero pues ella lo dice, y yo creo que eso también nos prende un foco porque inclusive pasa, o sea, los niños son así, los niños te pueden tener muchísima fe, y si tú les dices que pueden hacer eso, ellos lo hacen, ellos lo van a hacer. Entonces, también nos manda este mensaje a los adultos de ser responsables en lo que le decimos a los niños, de que no vayamos a decirles alguna loquera, como le pasó, como la vecina, lo que le dijo a María Angula, porque podía tener una consecuencia. Digo, aquí en la historia, pues pasa que el cadáver se levanta, ¿no? Pero vamos a tratar de transformarlo a nuestra realidad. También pudo haber pasado que por el hecho de abrir un cadáver y comérselo, puedes desarrollar una enfermedad y morir. Pero era fresco. Ajá, sí, ¿no? ¿No? O sea, pero ¿cuántas horas y al esperar, ¿no? Tampoco. Y es en el Ecuador, o sea, es un país en el que no existen las estaciones del año, solo hay una todo el año, siempre es verano, porque están en el Ecuador, ahí no existen las estaciones, no hay invierno, no hay otoño. Entonces imagínense, todo el tiempo hace calor. Un país donde estás a 36, 40 grados centígrados todo el año, y todo el año llueve. Entonces, sí, ¿no? O sea, son todas estas reflexiones que te pueden dar, pero pues eso ya lo haces con detenimiento, ¿no? Si te pones a reflexionar y entiendes que los cuentos tienen dos historias. Es como, por ejemplo, cuando la historia de Toy Story, ¿no? O sea, en Toy Story se pueden juntar papás y niños a ver la película muchas veces y la historia tiene chistes para adultos, que solo los papás lo van a entender. Mientras que para el niño puede distraerse con otras cosas que el tema es captar su atención, ¿no? Pero sí, el final es eso. Yo creo que es un gran cuento, como muchos. Y si te detienes un momento a estar analizando todas las partes, pues le vas encontrando, ¿no? Mira, sí, es cierto, eso tenía este mensaje, esto podía haber sido de esta manera. Y y también inclusive en la otra parte más triste, porque ¿qué pasa con el marido de María Angula? Era como el tema de muchas veces que sigue pasando, desgraciadamente, muchos hombres que están completamente desconectados y ausentes de su casa. Es que yo trabajo y ya. Bueno. Y no saben nada de qué está pasando en su casa. De ellos, yo me concentro en trabajar, llevo el dinero y ya que... Es muy cómodo el de darle las responsabilidades a otra persona, porque te libres de esas responsabilidades. Entonces también tiene ese mensaje de, como, caray, ya no está mi esposa, ¿no? Y si no hubiera estado, no lo hubiera notado. O sea, nunca se detenía a analizar o a pensar en todas las cosas. Nada más hacía peticiones. Hazme tal cosa. Y ella, no, ¿qué hago? O sea, si le digo que no sé, ¿qué tal y me deja, no? ¿Qué tal? Y yo ya no me puedo regresar. Entonces, pues desgraciadamente es eso. Y bueno, esas son, creo que ahí, no sé, ¿tú qué opinas, David, con respecto de eso? Pues ahorita ya analizándolo así, sí, pero nada más lo hacíamos, el cuento es dirigido nada más a la mente de la imaginación de los espantos. Porque sobre todo aquí en San Andrés Tuxtla y en la zona donde yo la última que trabajé, que fue en la Laguna Encantada, siempre para ellos han existido los chaneques. Y siempre ha sido eso, el misterio
el tener miedo, el que oyen cosas, el que un remolinito de hojas por el viento que hacen remolinos, para ellos son espíritus que ya estaban ahí cerca. O sea, ya analizándole la manera en como tú lo analizas, pues sí, era una niña inmadura, pues no se dedicó nunca a aprender, pero en aquella época pues la gente las preparaban para la familia, para ser amas de casa. Pero ella por andar de chismosa todo el tiempo haciendo sus mitotes ahí, pues esa no fue importante para ella. Pero pues sí, sí. ¿Dónde quedó María Angula? Pues ese fue el misterio. A lo mejor yo ahorita piense, ha de estar en la misma sepultura donde fue a quitarle las tripas y el punzún al muerto. Porque ¿a dónde más se lo podía llevar? ¿Sí? Esa es la situación. Ya analizándola así como tú la analizas, pues sí, tiene muchas cosas ya viéndola de otra manera, pues sí, una chamaca inexperta, una mujer que le quiso hacer una broma y no midió las consecuencias, un marido que pues solamente quería comer y se acostó a dormir y no supo qué pasó con ella. No sabemos si la buscaron, eso ya sería una historia que tendría que inventar tú para darle otro final. Sí, sí, ¿no? Pues sí, eso sería lo único. Ujú. Pero sí, yo creo que es eso, todos los cuentos de terror, la verdad es que a mí me gusta la literatura en general, pero en los cuentos de terror me gustan porque entiendo que el tema de llamar la atención es causar ese temor, ¿no? Porque cuando tú tienes miedo, las cosas son más fácil que no se te olviden. Las cosas que te asustan, enseguida eso activa un recuerdo y te activa todo tu instinto de supervivencia. Y al mismo tiempo puedes poner un mensaje ahí, que si haces que la persona un momento se detenga, lo va a percibir. Está como este libro de Eso, ¿no? De Stephen King. O sea, al principio, cuando yo me acuerdo mucho, obviamente, como la mayoría de los niños, nos moríamos de terror al ver la escena cuando el payaso le está hablando desde la alcantarilla al niño. Y es más o menos el mismo tema. Un niño quería su barquito, ¿no? Él quería su barquito y de repente un payaso está dentro de una alcantarilla y le dice, ven, ¿no? Yo te lo doy, aquí lo tengo. Entonces nos habla de esa fragilidad y la inocencia de los niños, en cómo el niño pues le hace caso y pues lamentablemente el payaso lo jala, ¿no? Y se lo lleva y acaba con él. Entonces, pero en ese libro de Eso, nos está hablando que el payaso son los miedos. Ese es su poder. Su poder se deriva de los miedos que tiene la gente. Mientras más miedos tú tienes, él se hace más fuerte. Y todos tienen miedo. O sea, entonces, él en un principio se empieza a hacer fuerte porque sabe que es mucho más fácil al inicio asustar a los niños, pero luego se da cuenta que puede obtener mucho más poder si también asusta a los adultos. Porque los adultos tienen más miedo, solo que no lo quieren aceptar. Y entonces también está muy buena esa historia. A mí me gusta esa parte de cómo te hacen reflexionar sobre eso. Y bueno, en general, por eso creo que vamos a tener buenos capítulos esta temporada. Vamos a estar platicando de estas historias. Y que bueno, espero que todos los capítulos que contemos aquí pues sean de su agrado. Bueno, muchísimas gracias, mami. Gracias como siempre por todo, por apoyarme, por introducirme en esto. Siempre me ha gustado saber y conocer cosas, pero inevitablemente todo esto es gracias a la influencia de que mi mamá estaba ahí leyendo con nosotros, motivándonos eso de leer. Yo siempre tengo muchos recuerdos de mi mamá leyendo. Teníamos una colección de libritos delgados, ahí de diferentes novelas, y mi mamá siempre estaba leyendo y luego compartiendo así las historias. Luego yo también quería saber de eso, porque yo siempre quería estar sabiendo qué estaba pasando, y pues me metía en las historias, ¿no? Entonces luego eso me permitía empezar a contarlas hasta llegar al momento de ahora, que no nada más las contamos, sino que pues también las escribo, ¿no? Entonces, pues gracias como siempre, mami, te quiero muchísimo. Ya sabes que sí, yo también. Y gracias por invitarme. Qué bueno que es la segunda vez que estoy, espero no sea la última. Buscaré algo de acuerdo a lo que vaya cambiando él, ¿verdad? Y esperemos que sigan apoyándolo, ya saben,
denle like. Sí, ya saben, si les gusta ese contenido, pues compártanlo, ya saben que es completamente gratuito. Aquí nos estamos viendo y bueno, pues nos estaremos viendo aquí el próximo sábado. Y recuerda, porque esto es Brujo X, y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es de la imaginación. Yo soy Tavo X, y es mi mamá, y nos vemos aquí, hasta la próxima.